Bueno, buenos días a todos. Hoy le vamos a presentar el proyecto de sistema de almacenamiento de líquido optimizado. Y mi grupo está conformado por Adriana Claro, Fabio Cáceres, Angie Daniela Escobar, Gabriel Fernando Torralbo. Y yo voy a empezar con la introducción. Entonces, hoy voy a iniciar esta presentación explicando el propósito general del proyecto, el contexto en el que lo desarrollamos y por qué es importante en términos tanto matemáticos como aplicados. El proyecto que realizamos consiste en estudiar distintas figuras geométricas tridimensionales y determinar cuál de ellas es la más eficiente a la hora de almacenar un volumen fijo. En nuestro caso, el volumen asignado fue de 2.700 metros cúbicos, un valor que se mantuvo constante en todos los escenarios. Lo interesante es que no basta con calcular el volumen, también es necesario analizar el área superficial porque el área es directamente proporcional a la cantidad de material que necesita para construir el tanque o depósito. En la vida real, esto se traduce en costos, sostenibilidad y eficiencia estructural. A lo largo del proyecto trabajamos con cuatro figuras que era el cilindro, la esfera, el paraboloide y el elipsoide. Cada figura tiene propiedades geométricas distintas y requiere un tratamiento matemático particular. Por ejemplo, la esfera es conocida por ser el sólido que encierra el mayor volumen con la menor superficie, pero no siempre es la más práctica de construir. El cilindro es más simple estructuralmente, muy común en la industria. El paraboloide y el elipsoide, por otro lado, requieren fórmulas más complejas, pero aparecen en aplicaciones específicas como tanques cónicos, estructuras aerodinámicas y formas optimizadas. Nuestro objetivo fue obtener tres tipos de resultados. Primero, las dimensiones óptimas de cada figura sin restricciones. Segundo, las dimensiones cuando aplicamos las restricciones del documento que limitaban el radio y la altura. Y tercero, una comparación final entre todas las figuras para determinar cuál requiere menos área superficial para almacenar exactamente el mismo volumen. Además de la parte matemática, este proyecto también tuvo una dimensión práctica. Aprendimos a organizar los cálculos dentro del Excel, a representar las curvas generatrices en 2D y a analizar datos comparativos de manera crítica. En pocas palabras, el proyecto combina teoría, cálculo integral, optimización, análisis crítico y un enfoque aplicado. Con esto en mente, cedo la palabra a mis compañeros quienes explicarán las características geométricas de cada sólido y cómo obtuvimos sus dimensiones óptimas. Gracias. Bueno, para continuar, voy a explicar con más detalle la descripción geométrica de cada sólido y el proceso que seguimos para calcular tanto su volumen como su área superficial. Esta parte fue fundamental en el proyecto, porque a partir de estas ecuaciones pudimos comparar la eficiencia de cada figura y entender cómo cambian los resultados cuando el volumen se mantiene fijo. Empezamos con el cilindro, que es la figura más sencilla de todas, tanto en su estructura como en su fórmula. Su volumen se obtiene mediante pi por r al cuadrado por la altura, que relaciona directamente el radio de la base y la altura. Su área superficial total, sumando las paredes laterales y las dos tapas circulares, está dada por 2pi por el radio por la altura más 2pi por r al cuadrado. Como el volumen en nuestro proyecto debía mantenerse fijo, lo primero que hicimos fue despejar la altura en función del radio, de modo que el volumen quedara incorporado dentro de la expresión. Esto permitió que el área superficial dependiera solamente del radio, lo que simplifica bastante el proceso de optimización. Después, aplicamos derivadas para encontrar el punto donde el área es mínima, lo que corresponde a las dimensiones óptimas del cilindro. Todos estos resultados quedaron registrados en la hoja de Excel, donde también verificamos que la solución encontrada cumpliera con el volumen objetivo, que es de 2.700 metros cúbicos. Gracias a esto pudimos analizar la eficiencia real del cilindro, tanto con restricciones como sin ellas.
Luego analizamos la esfera, una figura muy importante porque desde el punto de vista geométrico es la más eficiente para encerrar el volumen. Su volumen viene dado por 4/3 por pi por r elevado a la 3 y su área superficial por 4pi por r a la 2. En este caso, el proceso es incluso más directo que con el cilindro, ya que todo depende únicamente del radio. Para encontrar las dimensiones óptimas, solo necesitamos despejar el radio que produce exactamente el volumen deseado. Y una vez encontrado este valor, reemplazarlo inmediatamente en la fórmula del área. Esto hizo que la esfera se convirtiera en un punto de referencia dentro del proyecto, porque nos permitió comparar a las demás figuras y ver cuánta área adicional necesitan para almacenar el mismo volumen. Además, como es la figura con la mejor relación volumen y área, nos sirvió para medir qué tan cerca o qué tan lejos estaban las otras geometrías en términos de eficiencia. Ahora los dejo con mi compañero Fabio, que les continuará explicando los otros dos sólidos. Bueno, después trabajamos con el paraboloide, que fue una de las figuras más desafiantes. Su generatriz es una parábola en 2D que se rota alrededor del eje Y. El volumen se obtiene mediante integraciones y el área superficial requiere la fórmula de la superficie de revolución, que incluye la raíz de 1 más f' de y al cuadrado. Esto nos llevó a realizar derivaciones y sustituciones cuidadosas. Finalmente, logramos obtener la expresión del área y con ayuda de la hoja de cálculo encontramos sus dimensiones óptimas. Sin embargo, como pueden ver, su área resultó ser la más grande por un margen considerable. Luego seguimos con el elipsoide. Se requiere usar una aproximación debido a la complejidad de su área superficial. Aplicamos la fórmula elipsoide. Aplicamos la fórmula dada en el documento, basada en la aproximación de Kuhnlutz-Thomsen. También se representa su generatriz para entender cómo se comporta geométricamente. El resultado fue un sólido más eficiente que el paraboloide, pero menos eficiente que la esfera. Vemos que el cilindro tiene alrededor de 1073 metros cuadrados, la esfera cerca de 938, el paraboloide es el que más área tiene con 8019 metros cuadrados y el elipsoide está en 1106 metros cuadrados. Esto ya nos da una idea del comportamiento de cada figura. La esfera y el elipsoide son las más compactas y eficientes, mientras que el paraboloide crece muchísimo en superficie. Ahora pasamos al costo de materiales. Aquí los valores siguen la misma tendencia. El cilindro tiene un costo aproximado de $16.101, la esfera $14.065, el paraboloide se dispara a más de $120.285 y el elipsoide está en $16.589. Esto ocurre porque el paraboloide, al tener un área extremadamente grande, requiere una cantidad de material muy superior a las demás figuras. Si miramos el costo de soldadura, también se nota la diferencia. La esfera requiere $543, el cilindro 550, el elipsoide 630 y el paraboloide vuelve a ser el más costoso con $932. Esto es completamente coherente con la longitud de soldadura que aparece en la tabla. 110 metros para el cilindro, 109 para la esfera, 126 para el elipsoide y 186 para el paraboloide. Luego está el costo de instalación, donde el patrón también se mantiene. El cilindro cuesta $165, la esfera $1.515, el elipsoide $1.741 y el paraboloide sube hasta $12.168, nuevamente debido a su superficie tan grande. Finalmente, si observamos el costo total, el ranking queda completamente caro. El cilindro termina costando
$18.315, la esfera $16.667, el elipsoide $19.148 y el paraboloide se va a $133.851, siendo por lejos la figura más cara de todas. La clasificación general del más barato al más costoso queda así: primero la esfera, luego el cilindro, después el elipsoide y en último lugar el paraboloide. La esfera ofrece el mejor balance entre área, soldadura y costo total. El cilindro y el elipsoide tienen costos muy similares, aunque el elipsoide mejora en eficiencia geométrica y el paraboloide, como se puede ver claramente, es el menos eficiente en este escenario óptimo porque su superficie crece demasiado para poder contener el volumen requerido. En resumen, este análisis muestra que cuando las figuras pueden tomar sus dimensiones ideales, la esfera y la elipsoide son las opciones más económicas, mientras que el paraboloide resulta ser la alternativa más costosa. Bueno, para cerrar nuestra presentación, queremos compartir las conclusiones generales del proyecto y las reflexiones que surgieron durante el proceso de trabajo. La primera conclusión es que, aunque todas las figuras analizadas pueden almacenar el volumen requerido, no todas la hacen con la misma eficiencia. La esfera fue claramente la figura con el área superficial más pequeña. Por lo tanto, es la que requiere menos material y la más eficiente desde una perspectiva matemática. La segunda más eficiente fue el cilindro, que si bien tiene un área un poco mayor, es mucho más práctica de construir. Luego viene el elipsoide, que se comportó de manera intermedia. Y finalmente el paraboloide, cuya área fue tan grande que la convierte en la opción menos recomendable. Otra conclusión importante es que las restricciones afectan notablemente el resultado. Cuando limitamos el radio y la altura, algunas figuras dejan de ser capaces de alcanzar el volumen total o lo hacen con un área mucho mayor. Esto demuestra la importancia de entender las limitaciones reales en cualquier diseño. En cuanto al proceso, enfrentamos varios desafíos, especialmente al manejar las integrales del paraboloide y la fórmula aproximada del elipsoide. Sin embargo, al trabajar juntos, logramos resolverlos mediante consultas, práctica y razonamiento matemático. Esto fortaleció nuestras habilidades en derivadas, integrales, uso de Excel y comprensión geométrica. También identificamos aspectos que podríamos mejorar, por ejemplo, automatizar aún más los cálculos, organizar mejor los cuadros comparativos y generar gráficos más intuitivos. A pesar de eso, consideramos que el proyecto nos permitió aplicar la teoría de una manera práctica y significativa. Finalmente, este trabajo nos enseñó cómo el cálculo integral no solo sirve para responder ejercicios, sino que también aplicaciones directas en problemas reales como optimización de recursos, diseño estructural y análisis económico. Agradecemos su atención.